Buenos días a todos. Como saben, los microcréditos son una de las grandes herramientas del desarrollo en todo el mundo, en Asia y sobre todo en América Latina. Desde hace 40 años esta experiencia empezó a implantarse en este continente y ha tomado una velocidad de crucero cuya importancia revelan las cifras en que nos movemos. Parece ser que hasta el día de hoy se calcula que en América Latina y Caribe unas 600 instituciones, 600 de microfinanzas, han prestado ya más de 12.000 millones de dólares a más de 10 millones de clientes de bajos ingresos, para los cuales la única posibilidad de acceder a un crédito es a través de este instrumento. La cooperación española se sumó un poco tarde, comentábamos ahora mismo, pero con mucha fuerza a este empeño, y desde hace ya más de 15 años es una herramienta también fundamental de la ECIT y de las instituciones que trabajan con la agencia española. Para hablar de todo esto tenemos aquí a unos ponentes de lujo. A don Claudio González Vega, presidente del patronato de la Fundación Microfinanzas del BBVA, que es una verdadera eminencia internacional en esta materia, a quien agradezco su presencia. Además, le captamos porque vino aquí a hacer una entrevista de televisión y tuvo la deferencia y la amabilidad de aceptar esta invitación. A Maricruz Lacalle Calderón, directora del Máster de Microfinanzas y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Madrid. A Rafael Cascante, del Departamento de la Oficina de Fonprode y de Cooperación Financiera de la ECIT, a quien también agradezco su presencia, y de los compañeros que están aquí de la agencia. Y presentará y moderará Joaquín Garralda, decano de Ordenación Académica del E-Business School, miembro del Consejo Estatal de RSE. Yo agradezco a The Business School su continua y desinteresada ayuda con esta casa. Muchas gracias, Joaquín, y a todos que tengan una sesión interesante. Gracias. Soy Joaquín Garralda, efectivamente es un placer estar aquí. Yo creo que la colaboración que tiene que haber de las instituciones académicas con otras instituciones es clave, y yo creo que estoy muy satisfecho de estar aquí. Yo voy a decir unas breves palabras quizá de la razón de que esté yo aquí moderando. También soy profesor de Responsabilidad Social Corporativa o de Empresa, Gobierno y Sociedad. Es decir, estoy muy próximo a todas esas nuevas maneras de integrarse la empresa en la sociedad. No considerar que hay una que es la economía de mercado, la sociedad por otro lado y el gobierno por otro, sino que tienen que integrarse más. Y las empresas están buscando, si bien en algunas medidas, algunas de sus iniciativas son quizás solo filantrópicas, pero cada vez más lo que están buscando es integrarlo en su modelo de negocio, es decir, que forme parte de su razón de ser. Bueno, pues el tema de hoy de las microfinanzas podemos decir que en cierta medida en su momento fue un poco disruptivo, que es la palabra que se dice ahora siempre, que es algo, una innovación, porque en vez de seguir los procedimientos normales de la banca, bueno, pues se saltó a algunos procedimientos en cuanto a integrar personas que estaban fuera del sistema financiero, pero sin embargo, pues sí actuaban, sí eran emprendedores, sí creaban riqueza. Por lo tanto, bueno, pues en vez de tener que dejarlos solo para los prestamistas usureros, pues cómo integrarlos en el sistema. Afortunadamente tenemos tres personas que nos van a dar distintos puntos de vista, pero yo creo que muy enriquecedores. Voy a empezar por la primera persona, que es el profesor Claudio González Vega. Es una eminencia, como también han comentado anteriormente, es licenciado en Economía y también en Derecho. Luego ha tenido una maestría en London School of Economics y luego en Stanford obtuvo su doctorado, con lo cual ese es buen comienzo de una formación académica. Después ha estado en Ohio University durante mucho tiempo y ahora ya es profesor emérito de esa universidad. Actualmente es el presidente del patronato de la Fundación Microfinanzas BBVA, que personalmente creo que es quizá la actividad de microfinanzas en España que más se ha movido y que más, yo creo, ha desarrollado ese enfoque en nuestro país y, por supuesto, en Latinoamérica.
ha sido consejero de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y no digo todas para no aburrir, y también, por supuesto, pues su especialidad es las microfinanzas, sobre lo que ha dedicado publicaciones, libros, artículos en revistas y journals. Y para no ampliar más, pues cedo la palabra a don Claudio, que nos va a hablar. Bueno, es un placer conversar con ustedes esta mañana y me complace muchísimo compartir la mesa con mis distinguidos colegas y estoy seguro de que don Joaquín nos llevará a un distendido debate más adelante. Mientras tanto, quisiera hacer una presentación, espero no demasiado larga, para introducir la temática y tal vez para algunos de ustedes que no conocen de cerca a la Fundación BBVA para las microfinanzas, darles una idea de lo que estamos haciendo. El director de la Casa América dijo algo muy importante en su presentación y es que a pesar de la visión que existe en muchos entornos europeos de que las microfinanzas han sido esencialmente una experiencia asiática, en realidad, las microfinanzas nacen en América Latina más o menos en la misma época que nace el Banco Grameen, de maneras espontáneas y con sinergias alrededor del mundo, obviamente, y evolucionan en tres direcciones que me parece que son importantes de distinguir cuando comparamos las microfinanzas de Bangladesh con las latinoamericanas. Primero, que no son solo microcréditos, sino que muy rápidamente evolucionan a la prestación de todos los servicios financieros, facilidades de depósito, seguros, medios de pago. Segundo, que son más ricas en cuanto a la diversidad de experimentos y de experiencias que se acumulan. Hay una cierta tendencia de hacer réplicas de Grameen en otras partes del mundo y en América Latina, en cambio, hay una gran libertad de experimentación que fue sumamente rica. Y precisamente por las diferencias de tamaño de las economías, en América Latina, las microfinanzas llegan a representar proporciones del sistema financiero y a alcanzar proporciones de la población mucho mayores que las que se lograron en Asia, a pesar de los grandes números asiáticos, precisamente en función del tamaño de sus poblaciones. Entonces, podríamos en alguna oportunidad comentar sobre la historia y la evolución de esta experiencia latinoamericana de las microfinanzas, pero aquí querría comenzar al día de hoy, qué es lo que tenemos y en nuestro caso un sentimiento compuesto, complejo de satisfacción por los logros que se han alcanzado, de impaciencia por las brechas que todavía existen y sobre todo por los desafíos que hay que afrontar, la necesidad de incorporar a poblaciones más alejadas, sobre todo lo rural, a algunos más pobres que los que se han estado atendiendo, algunos sectores menos conocidos, donde la falta de atención refleja que precisamente hay barreras mayores que deben ser superadas y interesantemente, barreras que requieren recursos costosos para ser superadas y que por lo tanto solo podrán ser superadas con mayor innovación y mayor eficiencia. Y este es uno de los mensajes interesantes de la experiencia latinoamericana de microfinanzas, que una vocación filantrópica o una vocación de desarrollo o una voluntad de llegar a sectores desfavorecidos de la población se logra y se logra
mejor entre más eficiencia exista y que entonces el pretendido conflicto entre equidad y eficiencia en realidad no existe, sino que en efecto lo que se necesita para llegarle a los pobres es más eficiencia. Y desde luego hay que ampliar la gama de servicios que sigue siendo estrecha, mejorar la calidad para que los servicios se ajusten mejor a las características, las circunstancias, las demandas de los diferentes segmentos de la población, reducir costos que inevitablemente son elevados y garantizar que esa oferta de servicios financieros llega a través de entidades robustas, capaces no solo de ser sustentables, sostenibles en tiempos normales, sino sobre todo de sobrevivir en épocas difíciles, porque estamos entrando en una etapa en la historia de la humanidad en la que el cambio, la incertidumbre, los riesgos sistémicos van a dominar. Desde luego, la perspectiva la conocemos, 28%, depende del año en que midamos, de la población latinoamericana es pobre. El grado de desigualdad, la región más desigual del mundo, con un Gini de 52 y con una exclusión en el sistema financiero amplia, alrededor del 60% de la población de adultos. Y es entonces en este contexto y con esta preocupación que nace la Fundación Microfinanzas del BBVA. Y tiene su origen en un acto de responsabilidad social corporativa del grupo BBVA, donde el banco entrega 200 millones de euros como dotación para la creación de la fundación y renuncia de una manera irrevocable y a perpetuidad a esos recursos en un ejercicio de intentar devolverle a la sociedad de los países a donde ha estado operando algo que esté vinculado con la naturaleza de la actividad económica que el banco desarrolla y le otorga autonomía e independencia a la fundación de manera que ésta evoluciona por sus propias formas y no hay ninguna consolidación, no hay ninguna expectativa de parte del banco más que un retorno reputacional por estar el nombre del banco asociado con la entidad. Y se crea entonces una entidad que invierte en la adquisición de algunas entidades de microfinanzas en América Latina para tratar de promover el desarrollo integral, sostenible, inclusivo de esa unidad económica que es el hogar, empresa pobre, vulnerable, mediante una metodología que describimos como finanzas productivas, porque pensamos que el hogar al que estamos atendiendo debe contar con una oportunidad productiva, rentable, que lleva adelante por cuenta propia, de manera que al endeudarse, sobre todo, vaya a ser posible pagar el préstamo, los intereses en condiciones de mercado y generar excedentes que mejoren las condiciones de vida de esta clientela. Si esto no hay, si no existe la oportunidad productiva, entonces darle crédito a un pobre sería un crimen. Irresponsable porque operamos bajo ciertos principios éticos que están incorporados en nuestro marco de gobierno. Quería compartir con ustedes dos temas que son importantes para entender cómo es que opera y cómo es que se ha estructurado la fundación. Y es que en finanzas en general hay dos desafíos que todos conocemos. Hay desafíos de información y hay desafíos de incentivos para que las partes estén dispuestas a cumplir con las condiciones de los contratos. Y he insistido ya por mucho tiempo que la naturaleza de las microfinanzas como actividad económica es que son intensivas en conocimiento y que son intensivas en un
conocimiento que se resume esencialmente en procesos continuos de aprendizaje. Y se necesitan dos clases de conocimiento: conocimiento universal, enfoques conceptuales, tecnologías, métodos de análisis; conocimiento local, quiénes son los clientes, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus hábitos, en qué circuitos económicos están integrados, etc. Y lo que hemos intentado hacer con la fundación es crear un sistema muy eficaz de manejo del conocimiento, que va desde el conocimiento bancario general que heredamos de nuestro fundador, el banco, hasta la transformación de ese conocimiento para llevarlo a el área de las microfinanzas, que requieren un conocimiento diferente, pero este es el conocimiento universal. Y luego el conocimiento local de la clientela, de las redes, del entorno cultural, social, que tenían las entidades que han sido adquiridas por la fundación y que hemos tenido muchísimo interés y preocupación en respetar, porque pensamos que ese conocimiento local es un activo importantísimo del que dependerá nuestro éxito. Y lo mismo ocurre con una estructura de incentivos. Hay un filántropo, hay una fundación sin ánimo de lucro que esencialmente produce bienes públicos para las entidades del grupo, para el sector. Hay entidades en cada uno de los países que hacen una optimización de sus rendimientos de una manera restringida. No les interesa ganar en el corto plazo, sino ser sustentables en el largo plazo. Y hay clientes que esperamos que sean lo más dinámicos, lo más rentables, lo más productivos posibles, porque precisamente de ese emprendedurismo de ellos va a depender su éxito y su capacidad de salir por sí mismos de la pobreza. Una gama de entidades que hemos estado operando en América Latina para llegarle a 1.700.000 clientes a través de estas 7 entidades, por medio de unos 8.000 empleados, unas 500 sucursales, aunque la sucursal es un animal en vías de extinción, pero ese es otro tema. Y una cartera de más de $1.000 millones repartida entre Perú, Colombia, República Dominicana, Chile, Panamá, etcétera, en estos momentos. Entonces, voy a tomarme 3 o 4 minutos para darles una visión de quiénes son estos clientes y por qué nos sentimos particularmente con un optimismo grande acerca de lo que se está logrando con este enfoque que he tratado de conceptualizar muy brevemente. Tenemos clientes de crédito, clientes de depósito, clientes de seguro. Ese 1.700.000 clientes a fines del año pasado son clientes que tal vez tienen uno o más de uno de los servicios de que estamos hablando. Casi 1 millón de ellos son deudores y están repartidos desde Banca Mía, que es la entidad más grande en estos momentos, posiblemente con más de 800.000 clientes en Colombia, hasta algunas más pequeñas. Las que son reguladas prudencialmente son las que han podido crecer a tamaños realmente masivos. Y esa es otra lección de las microfinanzas en América Latina, que el incorporarse a marcos de regulación prudencial adecuados a las microfinanzas, pero ese ser reguladas es lo que le permitió a las entidades de referencia en América Latina llegar a tener un alcance realmente importante. Entonces, uno puede ver qué pasa cuando hay una Banca Mía regulada con 800.000 clientes o un Emprende en Chile todavía no regulado que no puede pasar de 10.000 clientes precisamente por la falta de regulación. Entre los clientes que tienen tanto crédito como depósitos y los clientes que tienen solo crédito, hay ese cerca de 1 millón que tienen crédito y más o menos 1.400.000 que tienen depósitos. Tenemos un
una manera de clasificar a nuestros clientes, porque nos interesa mucho entender si estamos realmente cumpliendo con nuestra misión y llegándole a nuestra clientela. Y entonces hemos ido a cada país, hemos observado la línea de pobreza extrema, la línea de pobreza, y hemos adoptado una línea de vulnerabilidad que está definida por 3 veces la línea de pobreza del país respectivo. Y eso nos permite clasificar a nuestros clientes según estas categorías de pobreza o vulnerabilidad. Y nos interesa mucho ese rango de vulnerabilidad, porque la condición de pobreza es una condición tremendamente volátil. Pero, como ustedes pueden notar acá, juntando los pobres extremos, los pobres y los vulnerables, a finales del año pasado el 83% de nuestra clientela en el grupo correspondía a este sector, y el 87% de los que se habían incorporado con clientes nuevos estaban debajo de esa línea de vulnerabilidad. Nos interesa muchísimo medir. Nos interesa muchísimo entender qué le pasa a nuestros clientes a través del tiempo. Y entonces, para cerrar, les voy a mostrar 3 resultados de lo que hacemos. Hemos logrado recuperar información sobre nuestra clientela desde 2011 en adelante, y le damos seguimiento a cada una de las cohortes, quienes tuvieron préstamos en el 2011 y qué les va pasando a través del tiempo, la cohorte que se inició en el 2012 y así sucesivamente. Entonces, para simplificar y para sacar una conclusión, los que comenzaron a operar con nosotros en el 2011 tenían ventas mensuales de $978, y a finales del 2015, de esos que comenzaron en el 2011, los que todavía estaban con nosotros ya vendían $1,645. Ustedes pueden notar que entre más antigua la cohorte, más grande es la separación entre cómo se encontraban al inicio y cómo se encuentran después de 1, 2, 3, 4, 5 años de estar con nosotros, y que esa brecha se va acortando. Los de más reciente incorporación tienen ya una pequeña brecha después de 1 año, pero no es tan grande. Y esta ha sido una señal tremenda a algo que siempre he creído, y es que lo que importa en microfinanzas es la construcción de relaciones, y que si queremos observar beneficios en nuestra clientela, tenemos que esperar que la relación madure y que transcurra el tiempo, y que eso es lo que está ocurriendo. Cuando vemos los activos de la empresa, del negocio de ellos, es todavía más impresionante el resultado de la cohorte del 2011. Eran hogares con activos de $2,700, y 4 años después, a finales del 2015, para los que seguían con nosotros, sus activos habían crecido a $7,200. Y este es entonces un proceso de acumulación que está mejorando simultáneamente la capacidad productiva del negocio, pero también las condiciones de bienestar del hogar. Y finalmente, para concluir, está esta medición del excedente mensual del negocio por persona del hogar, que es lo más cercano a un ingreso per cápita de que podríamos hablar. Entonces, en la cohorte del 2011 tenían $100 por persona, y si eso
mensual, si eso lo dividimos entre 30 días, eso es más o menos $3 al día. Entonces, esta es una clientela que en su momento inicial, cuando se está incorporando a la relación con nosotros, viven esos hogares con $3 al día, que es muy cercano a lo que consideramos como pobres, pero esos mismos 4 años después ya estaban viviendo con $184 mensuales y por lo tanto vivían con poco más de $6 al día. Entonces, $6 al día no es muchísimo, ¿verdad? Pero en esos estratos de la población, un salto de $3 a $6 diarios es un salto extraordinario. Y cuando resumimos todo esto, vemos que de esa cohorte del 2011, el 51% de ellos que todavía estuviese con nosotros ya habían superado la línea de pobreza. No estamos tomando en cuenta qué pasa con los que no siguen trabajando con nosotros. No lo sabemos todavía y lo tenemos que investigar. Y no nos atribuimos estos resultados. Simplemente estamos diciendo, esto es lo que le pasa a nuestra clientela a través del tiempo, porque están dejando de ser pobres, porque tienen sus propias oportunidades, su propio esfuerzo, un entorno que se los facilita y de alguna medida nuestros servicios financieros los han acompañado en ese proceso. Y para nosotros eso es satisfactorio. Nos interesa que ellos progresen, no necesariamente decir que por nosotros han progresado por sus propios medios. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Claudio. Bien, después de estas palabras introductorias del concepto y, bueno, contando la experiencia de BBVA como una empresa privada que ha creado su fundación, a continuación vamos a conocer la opinión o el punto de vista de Rafael Cascante, que tiene una visión desde AECID, es decir, más de una institución del gobierno que dentro de sus programas de desarrollo y ayuda pues se preocupa de este tema. Presentando a Rafael Cascante, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ha trabajado dentro de alrededor de los fondos para la promoción del desarrollo de FONPRODE, en la oficina, y puedo destacar como así relevante dentro de su larga trayectoria en ACID es que se ha ocupado de la gestión de la cartera de préstamos microfinancieros del FONPRODE, es decir, que lo ha visto muy de cerca, con lo cual su punto de vista, su experiencia puede iluminarnos para decir, bueno, cuál es la realidad, cómo lo plantean, qué han aprendido. Rafael, cuando quieras. Es una tarea imposible que una persona represente una institución, porque, o leo el boletín oficial del Estado, y entonces representaría a una institución, o de alguna manera, voy a dar opiniones propias, las voy a ordenar, digamos, de acuerdo con mis criterios. Yo lo que espero es que en esta breve intervención, pues al final ustedes tengan una película comprensible de lo que ha hecho la cooperación para el desarrollo y en concreto la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ambas entidades que dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y que la historia que cuente la película pues sea razonablemente interesante y verosímil. Bueno, pues en concreto, mi experiencia en cooperación para el desarrollo o en mi experiencia en la cooperación que vamos a llamar, para no complicar el tema, microfinanciera, pues empieza prácticamente con la creación del Fondo de Concesión de Microcréditos dentro del marco de la cooperación de la Administración General, o sea, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Esto es, digamos, desde el punto de vista de la Administración, tiene un cierto carácter singular, porque, si no me equivoco, es la primera vez que un instrumento de cooperación se dota normativamente, mediante, digamos, una ley que no es propia, pero, digamos, un instrumento de rango de ley, y después de reglamentos se diseña, yo creo que por primera vez,
digamos, un modo de funcionar relacionado con un instrumento. Este instrumento que se crea aproximadamente en el año 2000, que es el Fondo de Concesión de Microcréditos, y que dura hasta el año 2011, que es liquidado y se incorpora sus activos y pasivos, derechos y obligaciones en el FONPRODE, que empieza a funcionar en ese año. El FONPRODE es el acrónimo de Fondo de Promoción para el Desarrollo. Entonces, digamos, ¿cómo empieza la cooperación española a ser activa en el campo del fomento del apoyo a las microfinanzas? Pues evidentemente la historia no empieza con el Fondo de Concesión de Microcréditos, por supuesto no en el mundo, por supuesto no en América Latina, ni siquiera en la cooperación española. En la cooperación española, digamos, hay unas experiencias previas muy ligadas, digamos, al concepto de microcrédito, muy ligadas a un instrumento que todavía tiene una cierta utilización, pero los que llevan o han estado en contacto con la cooperación para el desarrollo de hace tiempo, evidentemente, dada mi edad, llevo bastante tiempo en contacto con la cooperación para el desarrollo, habrán oído que es el fondo rotatorio. Un instrumento en el cual se introduce un capital semilla y después se va a prestar y va a permitir, digamos, un funcionamiento en teoría al infinito. Este es el modelo típico también y se actúa a través de la propia Agencia Española de Cooperación Internacional o también a través de subvenciones que se dan a ONGs, que muy normalmente estos fondos rotatorios es lo que se llama componentes microfinancieros en proyectos más amplios. Digamos, de alguna manera el Fondo de Concesión de Microcréditos lo que significa es que se diseña un instrumento que tiene como fin la promoción de las microfinanzas. Es un poco equívoco porque se llama Fondo de Concesión de Microcréditos y evidentemente hay una etapa previa, digamos, una etapa fundacional que podemos decir que va desde el 98 hasta el año 2000, en que no está muy claro qué es lo que se pretende. Pero, digamos, a partir de... existe una cierta línea de continuidad a partir del año 2000 hasta el año 2016, en el cual hay una cartera, que ya después hablaremos, aunque sea rápidamente, hay una cartera microfinanciera dentro de un instrumento financiero, esencial o principalmente financiero, que es el FONPRODE, que no está exclusivamente destinado a las microfinanzas, pero que hoy aproximadamente la mitad de su cartera es cartera, digamos, relacionada con préstamos o fondos destinados al fomento de las microfinanzas. También otra característica, digamos, que le dota de cierta singularidad al Fondo de Concesión de Microcréditos y su continuidad del FONPRODE, es que es una de las actuaciones de la cooperación para el desarrollo más observadas. Y casi todo lo que voy a decir aquí está en la página de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y esta observación y este análisis me parece muy bien y es, digamos, un instrumento para la mejora. El Fondo de Concesión de Microcréditos y el FONPRODE en estos 15 años, por ejemplo, se han realizado sobre él, las he contado esta mañana, espero no haberme equivocado, 10 evaluaciones, que a veces han cubierto un solo país, como la última que se ha hecho, que es sobre Colombia, otras regiones, otras entidades, y por ejemplo una que a mí como gestor me interesa es una evaluación que hizo el CEGAP, el Grupo Consultivo para Ayuda a la Población Pobre, que es uno de los, digamos, depósitos de pensamiento que hay sobre el tema microfinanciero, que realizó a la propia agencia en el año 2009, ¿no? En la cual, digamos, lo que intentó fue calificar, digamos, la calidad de gestión que hacíamos. Y en este
campo de la observación, también como empleado público, pues me parece muy relevante que ya hemos tenido un análisis del Tribunal de Cuentas que cubrió el periodo, si no me equivoco, espero no equivocarme porque lo tengo aquí apuntado, del año 1999 al año 2006, y ahora se está finalizando otro informe del Tribunal de Cuentas que cubre el periodo 2012-2013, ya del Fonprode, pero como ya he dicho, que incorpora más de la mitad de la cartera de tipo microfinanciero. Una cuestión es, evidentemente, la actuación microfinanciera del Ministerio de Asuntos Exteriores, por decirlo así, o el Fondo de Concesión de Microcréditos, no nace en el vacío. Y esa es una de las ventajas enormes que hemos tenido. Es que, en mi experiencia en la cooperación española, es de las pocas veces que hemos aprovechado una ventaja, que es la ventaja de llegar tarde. Es de incorporarnos a algo cuando mucha gente ha hecho sus errores y ha aprendido de ellos. Y nosotros no tenemos que repetirlos. Estamos en condiciones de equivocarnos por nuestra cuenta, pero a partir de unas razonables certezas que han hecho otros. Y sobre el aprendizaje de los errores hay una frase que vi en un momento en internet y me parece muy útil siempre, que dice que se aprende de los errores, pero no cuantos más errores más se aprende. Entonces, ese equilibrio, el entender que que nos hemos subido en una experiencia que, como ha explicado el señor González Vega, pues tenía muchas otras instituciones. Y eso, ya en concreto, nos ha permitido, que la fase centrada en el microcrédito milagroso, que muchas instituciones les ha costado mucho aprendizaje basado en muchos errores superarlo, nosotros prácticamente nos duró 1 año o 2. La idea de lo que hay que hacer es dar préstamos baratos a entidades financieras para que a veces trasladen esos préstamos baratos a los usuarios últimos, y que el microcrédito barato va a permitir a la población, a todos, entrar en un círculo milagroso, una espiral milagrosa, que van a superar la pobreza. Eso es verdad en algunos casos, en otros es regular y en otros no. Y entonces, en ese sentido, una visión de pasar del microcrédito, también reiterando al ponente anterior, a las microfinanzas. El tener en cuenta que las personas en los países de desarrollo, todos, necesitan los mismos instrumentos que usamos nosotros. ¿Qué instrumentos financieros usamos nosotros? Pues usamos, al menos depósitos, préstamos o créditos, transferencias y seguros. Eso es lo que prácticamente utiliza el 99% de la población española. Y eso es lo que necesita el 99% de la población del mundo, evidentemente de acuerdo a cada circunstancia. Y, por ejemplo, una de las cuestiones, yo hace bastantes años fui a Argentina en un viaje de trabajo, y me sorprendió un poco lo difundido que eran los conocimientos financieros. O sea, que todo el mundo, el taxista, te hablaba de cómo se estaba moviendo el cambio, del sistema bancario, y aparte de una cierta peculiaridad rioplatense, pues quizá lo achaqué a su azarosa vida financiera. De alguna manera, ahora en España, en cualquier ámbito público, desgraciadamente, estamos mucho más familiarizados con los temas financieros que podíamos haber estado hace 5 o 6 años. Por ejemplo, uno de los temas que normalmente se habla de en los países de desarrollo es la no bancarización. Son las personas que no acceden a estos servicios básicos. Y ya en España ya está existiendo
un nuevo fenómeno de no bancarización, que en España asume el nombre de desbancarización. Hay gente que cada vez le es más difícil mantener las cuentas de depósito que mantenía. O sea que digamos que no siempre, afortunadamente, se producen procesos de convergencia entre lo que llamábamos el mundo desarrollado y lo que llamábamos el mundo subdesarrollado. Pero bueno, ¿qué es lo que puede hacer la agencia o lo que puede hacer el Fonprode o lo que hizo el Fondo de Concesión de Microcréditos? Yo creo que siendo razonable y por tanto siendo modestos, creo que debemos de asumir que nuestro papel protagonista es muy limitado, que lo que tenemos que hacer es tener un buen ojo institucional, procedimental, para apoyar a aquellas entidades que se planteen retos importantes, que se planteen ellas pues avanzar, por ejemplo, en productos rurales, en bancarizar gente desbancarizada, el estar en disposición de apoyar esos esfuerzos que hacen entidades que están sobre el terreno y que creo que son las protagonistas de esa inclusión financiera, de ese desarrollo financiero que estamos viendo, aunque con matices y muchas diferencias geográficas, en los países en desarrollo y en América Latina. Yo modestamente, y pongo el yo para no comprometer a los demás, lo que espero es que el Fonprode sea una razonable retaguardia de los avances microfinancieros de las entidades que están sobre el terreno. Que cuando alguien avance, de alguna manera no tenga que preocuparse excesivamente de su retaguardia. Ahí es, nuestro papel es estar ahí, tranquilizar mediante los instrumentos que tengamos. ¿Qué instrumentos hemos tenido? Pues hay una diferencia normativa, que es el Fondo de Concesión de Microcréditos. Podía actuar con donación y solo con préstamos, y el Fonprode ha ampliado, y aparte de préstamos y aparte de donación, cuando hay recursos para ello, pues puede tomar capital. En ese sentido, en los años, yo creo, en la primera decenio de este siglo, el Fondo de Concesión de Microcréditos logró un instrumento muy sencillo, pero que respondía enormemente a las necesidades de muchas entidades microfinancieras de ese momento. Y era préstamos a largo plazo. ¿Por qué venía muy bien? Porque eran muchas entidades microfinancieras todavía no podían captar depósitos, estaban en el periodo que después se llama de graduación, que es devenir en instituciones que pueden captar depósitos. Eran instituciones grandes, pero que estaban creciendo a una velocidad enorme y necesitaban, para una gestión menos estresada, préstamos a largo plazo. Y a pesar de sus buenos resultados financieros, todavía no estaban reconocidas por el mercado. El mercado no se fiaba de ellos. En muchos casos, el Fondo de Concesión de Microcréditos dio préstamos, por ejemplo, a 10 años a entidades que se estaban financiando a 6 meses. Que esto, aparte de una tranquilidad de gestión, de menos estresante, transmite una señal al mercado. Hay una entidad internacional que otros piensan que saben lo que hace, y que es capaz de dar un préstamo a 10 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un producto que salió muy bien y creo que fue muy útil. Ahora la situación es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la cooperación española, como yo creo que es muy razonable, ha decidido, por así decirlo, abandonar los países de primera división o de primera división microfinanciera y centrar su esfuerzo en países normalmente más pequeños y con entidades microfinancieras más débiles y más pequeñas. Entonces, ese instrumento del préstamo a largo plazo no es que no
sea interesante, pero sí que sería interesante tener otros productos. Y entre otros productos, por ejemplo, algo que sí ha existido en el, reitero, en el Fondo de Concesión de Microcréditos y en el FONPRODE, pero que tuviera, a mi modo de ver, un protagonismo mayor, que es la asistencia técnica. La asistencia técnica, hay una donación en el Banco Africano de Desarrollo, en un fondo microfinanciero africano, y ha habido y hay asistencia técnica en Perú, si no me equivoco, en El Salvador, y bueno, ligados a préstamos y que están funcionando. Pero yo creo que uno de los desafíos del FONPRODE o de la cooperación microfinanciera de la Administración española es nuevos productos reembolsables y no reembolsables. Aparte de préstamos en moneda local, que ahora no podemos hacer, ofrecer garantías, ofrecer seguros cambiarios. Yo creo que hay un amplio campo, pero siempre siendo conscientes de que la cooperación española, por nuestro tamaño, no podemos hacer de todo, y centrarnos en aquello que podemos hacer mejor o mejor que otros. Ya para un poco acabar, para acabar, dar algunas cifras de lo que representa o ha representado la cooperación microfinanciera en América Latina respecto a la cooperación microfinanciera en total. En el acumulado de todo lo que ha hecho el Fondo de Concesión de Microcréditos y del FONPRODE en préstamos, pues aproximadamente el 60% del importe total de todos los préstamos concedidos han ido dirigidos a entidades latinoamericanas. Eso es el histórico. La verdad es, lo ponemos en muchos sitios, pero su significado relativo. Es la historia. Pero ¿qué hacemos aquí y ahora? Pues el aquí y ahora se transforma de que lo que llamamos o se llama capital vivo, que es lo que el FONPRODE ha desembolsado menos lo que le deberían haber reembolsado a la fecha, o sea, digamos, el dinero que tiene el prestatario. América Latina viene a tener el 45% de todo el capital vivo. El capital vivo a 31 de marzo, que es la última fecha que he manejado, son aproximadamente del FONPRODE, son aproximadamente 226 millones de dólares, y la cartera, ese capital vivo es aproximadamente 102 millones de euros. Y representa, de los 51 préstamos que a esa fecha, 31 de marzo, eran vivos, entidades latinoamericanas tienen el 31%. Eso ha significado, tienen el 60%. Eso, comparándolo con el histórico, que las entidades latinoamericanas han tenido el 56%, se ve que ha crecido ahora el número de prestatarios, o sea, la cantidad que tienen prestada Latinoamérica. Pero en cuanto a prestatarios, ha aumentado el número de prestatarios, pero ha disminuido el importe de los préstamos. ¿Por qué? Porque se está abandonando por un proceso, digamos, normal de maduración. No es un abandono, es que son préstamos, como he dicho, a 10 años, se dieron, digamos, en los primeros 5 años de la década, pues lógicamente el estándar, con una cierta variación, son 10 años, pues muchos ya se han cancelado. Y en muchos países no se han vuelto a dar, porque se ha pensado que, que su situación es suficientemente madura, y solo se han examinado y se siguen examinando, casos muy concretos, ¿no? Como entidades con un componente rural muy fuerte, cosas de este tipo. Y ya, finalmente, pues el decir que cuáles son nuestros prestatarios.
pues nuestros prestatarios en el mundo y América Latina, digamos, cubre cualquiera de las características que una entidad que presta servicios microfinancieros tiene. Son públicos y privados. En Latinoamérica tenemos públicos y privados, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, entidades de primer piso, o sea, las que atienden al público, entidades de segundo piso, que son las que, digamos, atienden a este primer piso, que pueden captar depósitos, para entendernos, bancos, y entidades que no pueden captar depósitos, o nos gustaría decir que todavía no pueden captar depósitos, que tienen un compromiso para avanzar a la captación de depósito, y, digamos, las dos típicos componentes de cómo se han creado estas entidades microfinancieras o que atienden a las necesidades microfinancieras. Tanto están entre nuestros prestatarios, tanto entidades que se han graduado en el lenguaje que quiere decir que han pasado de ONGs a entidades que pueden captar depósitos, o también tenemos clientes que son bancos tradicionales que han abierto o líneas o marcas microfinancieras. Nada más. Perfecto. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Casa de América por permitirme compartir la mesa con mis dos compañeros ponentes, a los que admiro un montón. Rafael, bueno, compañero en la AECI y también en la universidad, y don Claudio González Vega es mi profesor, mi maestro. Creo que todo lo que sé de microfinanzas en América Latina y a microfinanzas en el mundo lo he aprendido de él, y bueno, al que admiro profundamente, con lo cual es un verdadero placer. Y gracias también a la Casa de América por permitirme compartir con ustedes lo que hacemos desde la Universidad Autónoma, desde el Máster Internacional de Microfinanzas para el Emprendimiento en la Universidad Autónoma, en nuestro objetivo por intentar poner un granito de arena en la capacitación, en la formación de recursos humanos, capital humano, para las microfinanzas en la región de América Latina. Y precisamente esto es lo que me gustaría compartir con ustedes, y para ello, rápidamente, en la breve exposición, voy a cubrir 3 puntos. Primero, si realmente existe esta necesidad de formar capital humano en microfinanzas para la región de América Latina. ¿Qué hacemos desde el Máster Internacional de Microfinanzas para el Emprendimiento? A partir de ahora verán ustedes por ahí MIME, pero es el Máster de Microfinanzas del que estamos hablando. ¿Y qué puede aportar? En concreto, ¿cuál es nuestra relación desde el máster con una región como América Latina? Bueno, pues para empezar voy a coger algunos de los elementos que ya han salido en la mesa, pero para poner en perspectiva lo que es la industria microfinanciera. A nivel mundial, en el primer gráfico que tenemos, no sé si lo ven ustedes, pero las microfinanzas en América Latina aproximadamente representan el 26% de la industria microfinanciera en el mundo. Por lo tanto, una cuarta parte de la industria microfinanciera mundial está en la región de la que estamos hablando. Y, en concreto, para profundizar en esta región, en las cifras de la industria en esta región, que sería el panel de la derecha, bueno, aproximadamente aquí se han dado ya varias cifras. Claro, evidentemente depende de qué fuente sigas, con lo cual yo he puesto ahí abajo la fuente, he cogido datos del Mixed Market, que es una de las fuentes, bueno, fiables. Se dice que aproximadamente hay unas 1000 instituciones microfinancieras en la región, pero, por ejemplo, de ellas solamente 375 están reportando sus datos a esta institución, al Mixed Market, con lo cual, en principio, oficialmente, el Mixed Market diría que hay 375 instituciones, aunque se estima que hay en torno a 1000 instituciones con una cartera bruta de 42 millones de dólares y que están prestando servicios microfinancieros en estos momentos a 22 millones de clientes activos. Bueno, pues si estas son las cifras del sector microfinanciero, a lo mejor sería muy interesante también ver las cifras a nivel macroeconómico de la región, que también han ofrecido algunas, con lo cual… perdón, antes de pasar a este punto,
también es muy interesante ver el crecimiento que ha habido a lo largo de los últimos años de la industria microfinanciera, de la industria microfinanciera en esta región. Como pueden ver, ha sido un crecimiento muy importante y hemos dicho que a año 2015 tenemos 22 millones de clientes potenciales. Por lo tanto, el último dato que está aquí sería 20, pero bueno, actualmente se está cubriendo a 22 millones. Bueno, dicho esto, la región, en cifras. Según estimaciones de la CEPAL, estamos hablando de 625 millones de personas, pero con una población adulta es decir, por encima de 15 años, de 450 millones de personas. Y bueno, pues coincidiendo perfectamente con los datos que ha presentado Claudio, a nivel de inclusión financiera, ¿qué le está ocurriendo a esta población en la región? Bueno, pues, y en este caso estoy siguiendo los datos del Banco Mundial del FINDEX, ¿vale? Es una base de datos de inclusión financiera llevados a cabo por el Banco Mundial. Entonces, bueno, ahí lo tienen entre paréntesis, FINDEX. El año pasado, el 51%, y estos son los datos a tener en cuenta importantes, el 51% de la población adulta en la región, solamente el 51% disponía de una cuenta corriente en una institución financiera formal. El 13% de la población adulta el año pasado disponía de una cuenta de ahorro en la región. El 11% de la población adulta el año pasado disponía de un crédito, había solicitado un crédito y lo había recibido desde una institución financiera formal. Y por último, solamente el 28% de la población adulta había realizado un pago con tarjeta asociado a su cuenta corriente. Bueno, son algunos de los datos que nos sirven para entender el nivel de exclusión financiera que existe en la región. Hemos dicho que la industria microfinanciera está llegando a 22 millones de personas, de clientes activos ahora mismo, y con estos datos voy a dejar el tema de pobreza, Gini, que coincide perfectamente con lo que han presentado mis compañeros anteriormente, y centrándonos en lo que es el dato de exclusión, lo contrario, ¿vale? Estamos hablando de una inclusión del 51% en el mejor de los casos, porque me estoy fijando en el tema de la cuenta corriente. Esto significaría que de 450 millones de población adulta, por lo menos 200 millones de personas están excluidas financieramente. Evidentemente, todos los que estamos en esta mesa sabemos que no todos los clientes deben de ser un cliente de microfinanzas, no a todas las personas se les puede dar un servicio microfinanciero. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, poner una soga al cuello de una persona ya vulnerable. Pero bueno, haciendo estimaciones muy por lo alto, al menos, quizás, el 50% del 50%, 100 millones de personas adicionales en la región necesitan servicios financieros. Y esas personas no van a recibir servicios financieros de cualquier tipo de institución. Seguramente que será la industria microfinanciera la que posiblemente se acerque a esas personas. Con lo cual, ha habido un crecimiento muy importante, pero hay un público objetivo todavía muy grande en la región por alcanzar. Se espera un crecimiento de la industria, se espera que crezcan las instituciones que están ahí y se espera que se necesita mucho más capital humano, recursos humanos para poder trabajar en este sector, que no es exactamente el sector financiero. Tiene muchas características del sector financiero, cierto, pero bueno, el capital humano que finalmente trabaja en la industria microfinanciera pues no son normalmente los típicos que salen de una carrera de contaduría o de administración de empresas o finanzas, sino que además de eso, porque ese conocimiento por supuesto hay que tenerlo, bueno, son personas sensibles a lo que es la vulnerabilidad, la exclusión, el desarrollo. Entonces, se necesita formar de forma específica a personas para que puedan trabajar en el futuro en la industria microfinanciera. Y precisamente eso es lo que tratamos de hacer desde el máster de microfinanzas. Muy rápidamente voy a pasar. Este es
único programa presencial que existe en la Universidad Pública Española. Es de los poquitos programas que existen en el mundo para poder formarse y especializarse de una forma profunda en lo que es microfinanzas y lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con microfinanzas. El año que viene comenzamos la 8ª edición, es 100% en inglés, se imparte 100% en inglés. Y bueno, en este país no hay tantas personas que sepan mucho de microfinanzas, cada vez hay más, gracias a Dios, pero no hay tantas, entonces uno de los elementos importantes de este máster es que un porcentaje muy importante del profesorado proviene de la industria microfinanciera del exterior, de otros países, donde está la industria realmente, donde están las instituciones, los que son los expertos. Bueno, está evidentemente dirigido a personas que quieran aprender todo lo que tiene que ver con la industria microfinanciera. Y una parte muy importante de nuestros alumnos proviene de la región de América Latina. Ahora mismo lo vamos a ver. Este es el programa, pero ya les digo que tiene que ver con formación en microfinanzas, todo lo que tiene que ver. Es decir, tratamos de cubrir todo lo que podemos. Lógicamente, los alumnos siempre nos dicen que se nos quedan un montón de cosas en el tintero, pero bueno. El valor más importante del máster está en el profesorado. Bueno, en la sala hay unas cuantas personas que han participado en el máster a lo largo de estos últimos años, también alumnos del máster. Y por último, el tercer punto, rápidamente, ¿qué puede aportar o qué está aportando este programa de posgrado a la formación de los recursos humanos en América Latina, en la industria microfinanciera? Bueno, pues muy rápidamente, durante las 7 pasadas ediciones se han graduado. Bueno, hemos tenido 116 alumnos, de ellos se han graduado 94 y de estos 94 el 50% procedían del exterior, pero claro, del exterior en general de todos los sitios. El 21% de estos alumnos ha procedido de la región de la que estamos hablando, ¿vale? El color naranja, 21%, y en concreto han sido 24 alumnos de los países, bueno, que puse en la transparencia anterior. Algunos de estos alumnos están hoy trabajando ya en diferentes instituciones microfinancieras en la región y también en algunas instituciones que quizás no sean plenamente instituciones microfinancieras latinoamericanas, pero que son instituciones internacionales que apoyan, pues como puede ser, por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional o como puede ser el Banco Mundial, que tenemos algún alumno, como puede ser, bueno, IFAD, la FAO, que en concreto desde su posición apoyan el desarrollo de la industria en América Latina. Tenemos convenios de colaboración con muchas instituciones microfinancieras en América Latina para que los alumnos realicen prácticas y todos los años se van para allá y realizan estas prácticas. Otro de los elementos importantes es que generamos investigación y conocimiento. Por ejemplo, de los exalumnos que tenemos, varios de ellos han puesto en marcha un pequeñito proyecto de microfinanzas en México, muy pequeñito, pero bueno. Por ejemplo, también se puso la Red Mexicana de Microfinanzas, una plataforma online. Bueno, hay otros proyectos en otros lugares que no hay que cubrirlos. Y por último, también todos los años se están realizando proyectos de investigación, tesinas, las tesinas fin de máster que colgamos en la página web, están completamente abiertas y accesibles al público. Y por último, participación en eventos. Bueno, pues tratamos de ir con los estudiantes para que presenten esas investigaciones, las han presentado en diferentes foros, hemos participado pues desde la cumbre a diferentes conferencias internacionales y bueno, hemos tenido el reconocimiento de diferentes organizaciones por la calidad que tiene el máster, por la calidad que tienen las instituciones y bueno, pues yo creo que para salvar el tiempo esta es fundamentalmente la información. Por último, me gustaría dar las gracias. Esto está, bueno, al comienzo de la presentación. Aquí hay varias instituciones que en concreto están apoyando el máster. En estos momentos tenemos un convenio de colaboración con BBVA y me gustaría dar públicamente las gracias. Y además también participamos con otras instituciones en prácticas y diferentes tipos de colaboraciones
como es la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Fundación Carolina, que nos da becas para estudiantes precisamente de América Latina. Este año 500 personas de América Latina han solicitado la beca para estudiar este máster, con lo cual, bueno, está bastante difundido. Solamente hay 2 becas, con lo cual al final solamente vienen 2 personas, pero bueno. Muchas gracias. Gracias, Roberto.